Para encontrar qué organización queríamos analizar, nos alejamos hasta casi 1950 kilómetros y nos dirigimos a Gran Canaria, donde se encontraba el Grupo Scout 105 Ventalla. ¿Qué problemas podremos encontrar en él? Para ello, decidimos tener en cuenta los testimonios de cada CRAL que pertenecía a la organización. Un CRAL es un grupo reducido de monitores dentro de cada unidad. Y pudimos observar así un nexo de unión entre los problemas que decían tener estas personas. Y es que, en general, se podría percibir un mal clima en la organización que podría estar influyendo en los procesos de comunicación de la organización y en los aspectos más motivacionales. Pero antes de ponernos manos a la obra, veamos un poco en qué consiste esta organización. El Movimiento Scout es una organización que se basa en un proyecto educativo dirigido a niños y jóvenes con el objetivo de promover su educación integral y su implicación social. El escultismo, dicho del movimiento educativo, trabaja con y para la infancia y la juventud, con la ilusión de construir un mundo mejor a través del liderazgo entre iguales. El escultismo se trabaja concretamente con cada grupo Scout, es decir, con cada organización que trabaja la educación no formal de niños y niñas, adolescentes y jóvenes, entre 6 y 21 años. El método educativo se basa en la acción, la responsabilidad y la confianza. A través del tiempo libre se forman los educandos en varios planos, tanto social, psicológico, intelectual, emocional y espiritualmente. El Grupo Scout 105 Ventalla, con el que trabajaremos, tiene más de 60 años de historia y cuenta con cerca de 280 educandos y 43 monitores, además de unos 40 asociados al grupo. Este grupo cuenta con una colonia de castores, 2 manadas de lobatos, 2 tropas Scout, una unidad esculta y un clan rover. Cada sección es llevada por un grupo más reducido de monitores que se encargan de llevar su unidad en concreto y de llevar a cabo la labor educativa adaptándola a la edad de los educandos de su sección. A este grupo de monitores se les llama CRAL, CRAL de castores, de escultas. Dentro de cada CRAL están divididos los cargos: tesorero, secretario, intendente, coordinador. Este último organiza el resto de monitores de su CRAL y, al igual que se dividen los cargos a nivel de cada CRAL, se dividen en cada grupo. Existe un coordinador de grupo encargado de organizar las labores de todos los monitores del grupo, así como un tesorero, un secretario. La muestra esperada de nuestro estudio era de 43 personas, pero en nuestra encuesta tan solo participaron 33 personas de entre 20 y 56 años. Debido a su variabilidad, el resto de características sociodemográficas no se mencionan, aunque se podría decir que lo que une a todos estos monitores a pertenecer a esta organización es ser voluntarios, independientemente de lo que esperan conseguir con ello. Teniendo en cuenta que la pregunta de investigación que se pretende resolver es cómo es el clima de la organización y cómo es el clima organizacional a nivel de cada CRAL, se realizó un cuestionario hecho por González Roma, Peiró y Tordera, que pretende responder a estas preguntas de forma cuantitativa. Para ello, debemos saber que el clima organizacional es básicamente la percepción o representación psicológicamente significativa del entorno social, del medio ambiente humano y físico, en el que se desarrolla el trabajo cotidiano. Dichas percepciones trascienden de lo individual y se nutren significativamente de las interacciones con los demás individuos de la organización, pero además de la interacción, es necesario tener en consideración las características personales, la percepción sobre su trabajo y los componentes de su organización. Generalmente, cuanto más claras y precisas sean las políticas, prácticas y procedimientos aplicados, mayor será el consenso que se produzca sobre las percepciones compartidas. Aunque es posible analizar el clima en cualquier nivel que exista en la organización, nosotros hemos decidido observarlo a nivel de los CRALes, cuyo referente, es decir, la unidad sobre la que se refieren las percepciones, es la organización en sí misma. A pesar de que existen varios modelos teóricos, nos vamos a basar en el modelo de Litwin y Stringer, pues refleja mejor las dimensiones del cuestionario escogido. Este modelo diferencia dentro del concepto de clima organizacional 6 grandes dimensiones. Algunas de estas dimensiones tienen relación con el cuestionario aplicado y son las que vamos a tener en cuenta. Por un lado se encuentra la estructura, que nos muestra de qué manera se perciben las obligaciones, las reglas y las políticas que se encuentran en una organización. Esta dimensión estaría relacionada con la orientación a reglas, que se expone en el cuestionario que hemos elegido. Por ejemplo, se deben seguir unas reglas muy concretas para archivar los datos de los educandos o para entregar proyectos, tanto internos como externos del grupo, pero también existe bastante libertad para los monitores para inventarse las actividades y proyectos que realizarán con los educandos.
Podemos decir que dentro de unas normas muy concretas que se tienen que seguir, existe bastante libertad para realizar algunas áreas del trabajo. La responsabilidad individual, por su parte, se refiere a la obligación y autonomía con la que se lleva a cabo el trabajo. Esta dimensión, aunque está reflejada en el cuestionario, no va a ser muy tenida en cuenta, pues pretendemos dar una imagen más global sobre el clima. En el grupo, el trabajo se entiende como una cosa grupal que todos deben sacar adelante, pero se divide entre cada miembro del grupo para facilitar las labores. Seguidamente encontramos la remuneración o justicia distributiva en relación con el salario. Esta dimensión tampoco será muy relevante, pues no afecta directamente a las personas que conforman la organización, ya que los monitores son voluntarios y no reciben un sueldo por su trabajo. En este caso, la remuneración de cada monitor es propia de sí mismo y cada uno tiene su propia motivación. Otra de las dimensiones es el riesgo y la toma de decisiones. Esta podría presentar cierta relación con los ítems incluidos en la dimensión de innovación. De este modo, es posible reflejar de qué manera son bien recibidas las nuevas propuestas en la realización de actividades. En esta organización se le da mucha importancia al cumplimiento de ciertas normas y el trabajo de ciertos objetivos, los cuales son comunes para toda la comunidad mundial, pero se busca que estas normas y objetivos sean trabajados buscando innovación y creatividad por parte de los CRALes. El apoyo se vincula directamente con las relaciones interpersonales que, en este caso, se producen entre CRALes, entre educandos y entre CRALes y educandos. En este caso nos centraremos en las relaciones de apoyo entre los monitores dentro de cada CRAL, que serán interpretadas posteriormente. Y por último se encuentra la tolerancia al conflicto, o lo que es lo mismo, qué grado de libertad tienen los miembros de la organización para expresar sus opiniones sin represalias. Tendría relación también con la innovación y la participación que refleja dicha organización. En el grupo Scout se busca siempre la total libertad para expresar las opiniones y puntos de vista y proponer otras alternativas para llevar a cabo los proyectos y actividades. Por último, otro de los conceptos a tener en cuenta es la fortaleza o fuerza del clima, que se define como el grado de consenso que existe entre las diferentes percepciones que presentan los individuos de cada CRAL. Esta será analizada posteriormente. Con el objetivo de corroborar los datos cuantitativos extraídos e identificar cuáles eran los elementos determinantes del clima, se llevó a cabo una entrevista semiestructurada. Estas entrevistas ofrecen al investigador un margen de maniobra considerable para sondear a los encuestados, además de mantener la estructura básica de la entrevista. Teniendo en cuenta la estructura, el investigador puede perseguir cualquier idea o aprovechar creativamente toda la entrevista. Como todo, la entrevista semiestructurada tiene una serie de ventajas y una serie de desventajas. Por un lado, voy a comentar un poco las ventajas, que serían que, por un lado, las preguntas de la entrevista semiestructurada se preparan antes de programar la entrevista, lo que da el tiempo suficiente al investigador para prepararlas y analizar en condiciones estas preguntas. Además, es bastante flexible sin eliminar las directrices de la investigación, algo realmente importante. Los investigadores además pueden expresar las preguntas de la entrevista en el formato que prefieran, a diferencia de la entrevista estructurada. A través de esas entrevistas se pueden recopilar datos cualitativos fiables, que sería realmente nuestro objetivo y el objetivo de cualquier tipo de investigación. Por otro lado, encontramos las desventajas. Por un lado, los participantes pueden cuestionar el factor de fiabilidad de estas entrevistas, debido a que a lo mejor tanta flexibilidad pues da que pensar, y por otro lado es difícil comparar las respuestas porque no se sigue como un patrón para realizar este tipo de entrevista. Debido al contexto en el que se desarrolla el estudio, la entrevista se llevó a cabo siguiendo dos procedimientos diferentes. Por un lado, se hizo a través de videoconferencia por Skype, que había sido previamente concertada, y por otro lado, y debido sobre todo a la disponibilidad temporal, mediante el uso de la aplicación del WhatsApp. Para llevar a cabo la entrevista a través de la aplicación se concertó una hora exacta en la que se iban a realizar las preguntas, de modo que tanto el entrevistador como el entrevistado estuvieran en línea. Además, esta condición se ajustaba a la disponibilidad del tiempo de la persona entrevistada, ya que le permitía realizar la entrevista en diferentes momentos temporales, sabiendo así que esto podría ser una variable que afectara en el resultado de dicha técnica. Pese a este motivo, la entrevista se realizó mediante audios de WhatsApp y no de manera escrita, porque así se podría observar y comprobar la prosodia en sus palabras. Además, dentro de las limitaciones del contexto, se considera la condición más próxima a la realidad. Por su parte, la videoconferencia por Skype, la verdad es que nos permite observar tanto el lenguaje verbal como no verbal, algo bastante importante en una entrevista. Esto se hizo así a pesar de que podían existir problemas de conexión y efectos de reactividad ante la presencia del evaluador. Para facilitar la transcripción de la entrevista y con previo consentimiento, las sesiones fueron grabadas en audio. Dos de los aspectos determinantes del clima que han sido extraídos mediante la entrevista refieren tanto a aspectos motivacionales como a procesos de comunicación. Si comenzamos por un lado con el supuesto origen del problema, es necesario saber que los Scouts son una organización educativa, por lo que se requiere una buena comunicación entre los monitores y los educandos
para poder enseñar y promover los valores y conocimientos Scout. Además, en los Scouts se realizan un montón de proyectos y actividades, y para que estos proyectos y actividades salgan adelante y cumplan sobre todo con los objetivos propuestos, es importante que exista una buena comunicación entre los monitores de un grupo Scout. Ahora voy a pasar a contaros un poco de manera rápida y efectiva cuáles son los elementos clave de la comunicación, pero basándome en los grupos Scout. Por un lado encontramos el emisor y el receptor. En los Scout, tanto el emisor como el receptor varían constantemente, ya que la información va pasando de unos a otros. El mensaje es bidireccional, ya que dentro de un CRAL se realizan reuniones para organizar las actividades de los fines de semana, para revisar las cuentas de la unidad o, por ejemplo, para repasar algún trabajo de secretaría, por lo que es necesario como que todos tengan la información de todos de manera constante. Dentro del mensaje vamos a distinguir entre mensajes rutinarios y mensajes no rutinarios. Los mensajes rutinarios son aquellos que ocurren con frecuencia en la organización. Por ejemplo, los monitores suelen ponerse en contacto para planificar todas las actividades que se van a realizar cada fin de semana. Eso sería un mensaje rutinario. ¿Por qué? Porque se produce cada fin de semana, es decir, de manera seguida. Sin embargo, por otro lado, encontramos los no rutinarios, que son lo contrarios a estos, por lo que no ocurren con frecuencia, como sería el caso en el que estamos atravesando, en el que los coordinadores se pongan de acuerdo para ver cómo pueden afrontar la situación debida al COVID-19. Por otro lado, encontramos el código. El código depende mucho del tipo de información que se transmita, quién la transmite y quién. Dependiendo de estos tres factores, tendremos un código u otro. Además, la información dentro de los Scouts puede ser de diferentes tipos. Puede ser educativa, puede ser pasada de monitores a educandos, puede ser pasada de monitores a padres o de padres a monitores, es decir, tenemos diferentes variables. Dentro del canal podemos encontrar que el canal que normalmente se utiliza en la organización de Scout es a través de correos electrónicos o mensajes escritos a través de redes sociales, por vía telefónica o por reuniones presenciales en las que la información se pone bastante en común. Respecto a las redes de comunicación, hay que decir que la red de comunicación establecida dentro del grupo Scout se trata de un híbrido entre la red de rueda, es decir, la existencia de un líder que se relaciona con varios eslabones a su alrededor y la red de todos a todos. Soy Aitana y os voy a hablar de otro elemento fundamental y determinante a la hora de tener un buen clima organizacional. Este elemento sería la motivación. Creemos que es importante mencionarlo, ya que varios de los integrantes de la organización Scout comentan que sufren una desmotivación. Para ello, queremos mencionar varios aspectos que se deben tener en cuenta en las organizaciones para que haya un buen rendimiento, un buen ánimo, una buena motivación. Estos dos aspectos serían la justicia y el contrato psicológico, porque las personas siempre buscan ser tratadas de manera ética y justa. De hecho, la justicia es un requisito fundamental para que las organizaciones funcionen de una manera satisfactoria y eficaz. La justicia puede ser percibida de distintas formas, ya que tiene que ver con las reglas y las normas sociales que indican, por ejemplo, cómo se distribuyen los resultados. Esta sería la justicia distributiva. Cómo y qué procedimientos se utilizan para tomar las decisiones. Esta sería la justicia de procedimientos. Cómo es la interacción y el trato entre los miembros de la organización. Esta sería la justicia interpersonal. Y finalmente, cómo se proporciona la información durante el proceso, siendo esta última la justicia de información. Es posible que los miembros de esta organización, Scout, hayan percibido un comportamiento, una decisión o una interacción social como inapropiada y por ello hayan comentado experimentar este sentimiento de desmotivación que va acompañado de un sentimiento de injusticia. Por otro lado, como ya he mencionado antes, otro de los aspectos fundamentales es el contrato psicológico, que se entiende como el intercambio de obligaciones y promesas que se hace entre ambas partes, entre el empleado y el jefe o el coordinador o lo que sea, y que está sujeto a la norma de reciprocidad, cuyo cumplimiento tiene un efecto sobre los comportamientos, las conductas, las actitudes de los miembros del CRAL Scout. De hecho, creemos que dentro del contrato psicológico es importante comentar la teoría de la equidad de Adams y la teoría del intercambio social, ya que se postula que los miembros establecen comparaciones entre lo que ellos aportan a la organización Scout en cuanto al esfuerzo y dedicación a su trabajo y lo que reciben en cuanto al cumplimiento de expectativas, el reconocimiento del trabajo realizado, si los beneficios consiguen satisfacer las necesidades de las personas.
y lo que aportan y reciben los demás. Además, esta percepción se puede ver influida por el compromiso de los individuos hacia las metas de la organización o la posibilidad de desarrollar el trabajo en un ambiente físicamente adecuado, cuyas relaciones intraorganizacionales sean efectivas. Por ejemplo, si un individuo siente inequidad al realizar una comparación con otro miembro del CRAL, por ejemplo, modificará su comportamiento a través del aumento o el descenso de sus aportaciones. Pues como ya he mencionado, por ejemplo, si una persona siente que se ha involucrado en profundidad en una actividad, en una tarea para los niños de su CRAL y considera que su reconocimiento no ha sido el adecuado, esta persona casi seguro que tenderá a reducir la intensidad de sus aportaciones en la organización. Por otro lado, quiero mencionar qué sucede si se incumple un contrato psicológico y se percibe un sentimiento de injusticia, o qué pasa también si se cumple el contrato psicológico. En primer lugar, se sabe que el incumplimiento de este contrato psicológico tiene consecuencias importantes para ambas partes de la relación, organización e individuo. Tal y como muestran estudios, el grado de frustración y las emociones negativas experimentadas por parte de quien percibe el incumplimiento provoca reacciones conductuales y actitudinales, entre las que destacan la reducción del compromiso con la organización, la reducción de la confianza y del rendimiento laboral, la reducción de la lealtad, del apoyo, del bienestar y de la acción. Y luego todo esto produce un incremento de abandonar la organización. También aumenta el estrés y la inseguridad laboral. Por ello, se recomienda y se debe cumplir este contrato psicológico, ya que tiene muchos beneficios positivos. Ya que percibes un sentimiento de justicia y eso hace que mejoren tus resultados laborales o los resultados laborales de la organización, que haya un mayor bienestar y salud laboral, mayor compromiso y seguridad, y con todo ello aumenta la motivación y el rendimiento. Y esto hace que también se reduzca el absentismo, que la gente no abandone los trabajos. Un ejemplo sería, por ejemplo, en los grupos Scout, los monitores trabajan durante todo el año desarrollando proyectos y propuestas tanto para su unidad como para el resto del grupo. Muchas veces se pone mucho empeño en que estos proyectos salgan adelante de una forma eficaz y satisfactoria. En casi todos los proyectos se necesita de la ayuda de otros monitores, ya que no suelen ser proyectos individuales. Y aquí es donde entra el contrato psicológico. Como miembros de la organización, los voluntarios esperan que se les ayude y se les brinde apoyo en todos los proyectos que quieran desarrollar. Al fin y al cabo, esos proyectos no se realizan en beneficio propio, sino para los educandos o para mejorar algún área problemática del grupo. Por ejemplo, un monitor presenta al grupo un proyecto para pintar la fachada externa del local Scout. Una vez presenta la idea, necesita la ayuda del resto del grupo para seguir desarrollándola. Se necesita del tesorero para que haga el presupuesto del proyecto, del jefe de grupo para que se comunique con el ayuntamiento para ver si es posible pintar la fachada externa del local, del secretario para que redacte una carta para informar del nuevo proyecto a los padres y educandos del grupo, y también se necesita la ayuda del resto de monitores y educandos para llevar a cabo la idea a la práctica. Por ello, el monitor encargado del proyecto sería el principal encargado de coordinar todo, pero necesita de la ayuda de los demás, por lo que con un contrato psicológico con expectativas de ayuda y cooperación se espera que todos colaboren para sacar este proyecto adelante. Por el contrario, si el resto de monitores acaban olvidándose del proyecto, pero siguen exigiendo que este siga adelante, el responsable de la idea va a trabajar de forma significativamente mayor al resto, sin recibir una recompensa por ello. Esto desembocará en que esta persona deje de realizar proyectos, ya que no recibe lo establecido en el contrato psicológico, creándose así una situación de injusticia, lo cual lleva a una gran desmotivación, que esto puede afectar a su trabajo, a su rendimiento en el trabajo que realizan los Scouts. Y además esta desmotivación podría incrementar si el monitor percibe que no se le ayuda en sus proyectos, pero sí se ayuda a otros monitores en los suyos, lo cual también llevaría a un descenso en el rendimiento. En este tipo de situaciones se podría destacar la justicia interpersonal, debido a que la interacción y el trato entre los miembros del grupo se encuentra
descompensada, es decir, no se atiende a las necesidades de los integrantes por igual. Y este sería un caso en el que se puede ver un incumplimiento del contrato psicológico, se puede apreciar una situación de injusticia, en concreto la injusticia interpersonal, que también es otro aspecto súper importante a la hora de tener una buena motivación y que esto desarrolle un buen clima organizacional. A continuación, vamos a presentar el análisis de resultados y su interpretación. El diseño de este estudio es cuantitativo y cualitativo. Primero se realizó una pregunta abierta para identificar qué problemas encontraban los miembros de la organización tanto a nivel de CRAL como en el trabajo en grupo. Después se contestó a la pregunta de investigación, que es cómo es el clima de la organización en general y a nivel de CRAL, mediante el cuestionario del clima a nivel cuantitativo. Después, a través de varias preguntas exploratorias, como una entrevista semiestructurada, se pretende corroborar la información cuantitativa obtenida, así como definir cuáles son los determinantes del clima por las personas. El análisis de los resultados de la parte cuantitativa del estudio se realizó a través del programa estadístico SPSS, en el que se realizó una prueba de ANOVA de un factor. La elección de esta prueba se debió a la presencia en los datos de una variable independiente de 8 niveles. Para poder realizar las interpretaciones se establecieron 3 niveles en función de la puntuación máxima y mínima del cuestionario, basándose en un orden de mayor a menor puntuación, siendo la mayor puntuación un clima laboral perfecto, es decir, sin necesidad de realizar ningún tipo de modificación, y la menor puntuación un clima laboral precario, con mucha necesidad de intervención y modificación. Como podemos ver, el primer nivel, que se corresponde con un buen clima, incluye las puntuaciones de 48 a 72. El segundo nivel incluye las puntuaciones de 24 a 48. Y el tercer nivel, que se correspondería con un mal clima, incluye las puntuaciones de 0 a 24. En primer lugar, se comprobó si los supuestos que se relacionan con el ANOVA de un factor se cumplían para poder llevar a cabo el análisis, y se pudo comprobar que sí obedecían a las características, como es el caso de la homosedasticidad. A continuación se examinaron las posibles diferencias a nivel global sin tener en cuenta los diferentes niveles de la variable, es decir, sin ver las diferencias que había entre los diferentes crales. Hemos tenido en cuenta un alfa de 0,05. A nivel de análisis global, la media de la organización se situaba en el primer nivel, con una puntuación media de 48,36, por muy poca diferencia, por lo que sería posible plantear la necesidad de intervenir en la organización con el objetivo de mejorar la puntuación general. La desviación típica es de 9,598. Por otro lado, el ANOVA nos permite señalar diferencias entre los diferentes crales. En este cuadro podemos ver las medias de las desviaciones típicas de cada equipo de trabajo, así como de la organización en general. Si miramos las diferencias principales entre los grupos que componen la organización, podemos establecer que los crales de Garajonay, Waigunga, Arteteifac, Autinana e Idafe pertenecen al primer nivel, es decir, que la intervención sobre ellos no sería tan prioritaria como sobre el resto de grupos, ya que dentro de la división de niveles se encontrarán en el mejor puesto. Esto no quiere decir que no se pueda realizar ningún tipo de modificación, ya que aún tienen que trabajar para poder lograr un mejor clima organizacional. Al segundo nivel pertenecen los crales de Baobab, Aridane y los scouters de grupo, es decir, aquellos monitores que no pertenecen a ningún cral. En este caso sería necesaria y prioritaria la intervención, ya que si no se realiza podría empeorar este clima, llegando así al tercer nivel, en donde la intervención sería urgente para mejorar el funcionamiento de los crales. En el tercer nivel no se encuentra ninguno de los crales, por lo que ninguno de ellos se encuentra en una situación precaria. Si se tienen en cuenta las desviaciones típicas de cada uno de los crales, sería posible señalar el grado de dispersión de las puntuaciones respecto a la media, y por tanto indicar qué grupos presentan una mayor variabilidad en sus respuestas, es decir, el grado de consenso entre sus percepciones sobre el clima. Con los datos obtenidos se puede concluir que existe un menor grado de acuerdo entre los integrantes del grupo Aridane, con una desviación típica de 13,577, y Baobab, con una desviación típica de 12,582. En el lado contrario estaría el cral de la Garajonay, con una desviación típica de 6,962. Esto indica el grado de discrepancia o de homogeneidad entre sus percepciones, pero no nos permite saber con seguridad si sus opiniones se encuentran dirigidas de manera positiva o negativa respecto al clima. Después de hablar del análisis cuantitativo, os voy a hablar del análisis cualitativo, con el objetivo de corroborar los resultados obtenidos y hallar los elementos determinantes del clima. Para ello, se llevó a cabo una entrevista con cada una de las caras visibles de cada CRAL, los coordinadores, ya que son considerados las personas con mayor nivel de experiencia y conocimiento sobre cada uno de los CRALes. Esta entrevista que se llevó a cabo fue para obtener información desde distintos puntos de vista, teniendo en cuenta las opiniones de diferentes coordinadores de cada CRAL. Se han establecido diferentes áreas dentro del clima de la organización
con el fin de extraer conclusiones más concretas o específicas. En primer lugar, respecto a las relaciones que se establecen a nivel de CRAL, se podría destacar que estas relaciones son percibidas como muy positivas, es decir, se sienten a gusto formando parte del equipo. De hecho, se considera parte fundamental el hecho de que tengan un buen sentimiento y estén a gustos para que se pueda desempeñar un buen trabajo. Aunque es verdad que mencionan que pueden existir mejoras, especialmente Baobab, ya que cree que fomentar las relaciones positivas aumentaría la unidad y el rendimiento. En relación con el compromiso, se podría decir que es adecuado, porque se percibe un alto nivel de entrega, aunque en ocasiones se muestra una baja constancia. Respecto al absentismo, se observa un alto nivel de abandono de forma general, aunque alguna de las causas normalmente se encuentra justificada adecuadamente. Muchas de las ausencias en el grupo se deben a causas que tienen que ver, aunque es verdad que, aunque sí que se justifiquen esas causas, muchas de ellas que no se justifican se deben a una baja motivación, falta de interés o desánimo. En base a los recursos, existen discrepancias en las diferentes opiniones de cada coordinador de CRAL. La mayoría de ellos considera que existen recursos, tanto materiales como humanos, suficientes para poder realizar el trabajo. Sin embargo, el CRAL Arteteifak y Autindana consideran que los recursos han sido insuficientes desde el inicio de la formación y a lo largo de esta. Esto se puede ver a la dificultad que produce autoformarse en algo tan amplio, indefinido y cambiante como es la de un miembro de un grupo Scout. Finalmente, por último, se observa una mala planificación y organización, debido a que hay una falta de coordinación y compenetración, ya que algunos mencionan que los proyectos de trabajo que realizan son dinámicos y variables. En cambio, en el caso del CRAL y DAFE se divisa todo lo contrario. Esto puede deberse a que se encuentra compuesto por solo 2 integrantes, lo que favorece a que haya un mayor nivel de consenso y de entendimiento entre ellos, al ser menos miembros. Según los resultados obtenidos de manera cualitativa, podemos concluir a nivel de grupo ya, no tanto a nivel de CRAL, que 6 de los 8 entrevistados consideran que el clima a nivel de grupo 105 Ventalla, es generalmente malo. En cambio, los 2 entrevistados restantes consideran que el clima es neutro, es decir, que se puede mejorar, pero no es negativo, a pesar de que coincidan con los coordinadores anteriores en algunas de las cuestiones como la falta de retroalimentación, la falta de compromiso, la falta de cohesión y consistencia en las relaciones y sobre todo el absentismo que existe dentro de este grupo. La comunicación también se encontraba dividida en 2 indicadores. Por un lado, lo dividimos en un indicador que tenía que ver con las cuestiones más generales de la comunicación y por otro lado, un indicador que tenía que ver con el feedback que daba la organización a sus miembros. Por un lado, respecto a la comunicación centrada en las cuestiones más generales, se encontró un nivel bastante bueno de esta, porque la mayoría de los CRALes decían que tenían unas relaciones interpersonales y de confianza bastante buenas y que esto permitía un alto nivel de transmisión de la información y aunque a veces no era del todo adecuada, sí que existía una gran comprensión de dicha información. Algo destacable es que a diferencia del resto de opiniones, el CRAL Waibunga percibe una falta de comunicación a la hora de compartir las actividades. En relación con el feedback, se observan grandes discrepancias en las opiniones de los CRALes. Por un lado, se encuentran aquellos que consideran que sí que existe cierta retroalimentación, siempre refiriéndose a la retroalimentación a través de refuerzos sociales, porque es la propia de los valores del escultismo. Además, muchos de los miembros eran bastante críticos en cuanto a los errores que se cometen con el objetivo de mejorarlos en las próximas tareas o proyectos, es decir, que hacían mucho hincapié en las cosas malas y no tanto en las cosas buenas. Además, se puede apreciar que hay una desigualdad a la hora de reforzar socialmente, ya que hay algunos grupos que sí que tienen bastante refuerzo, pero hay algunos que carecen totalmente de ello. Bueno, ahora voy a hacer un poco lo que he hecho con la comunicación, pero con la motivación.
La motivación se encuentra dividida también en dos indicadores, en la implicación a nivel de CRAL y la motivación interna a nivel de CRAL. Dentro de la implicación a nivel de CRAL encontrábamos una buena implicación y también encontrábamos un pensamiento bastante extendido por parte de los coordinadores, que era el hecho de que sí que existía un alto nivel de entrega, de interés y desempeño en las actividades o tareas, haciendo sobre todo hincapié en aquellos que no necesitaban mucha organización. La mayoría de los grupos además creen que en la existencia de una buena implicación, exceptuando el caso del CRAL Ganajonail, que percibe una gran falta de motivación, iniciativa y actitud por parte de sus compañeros. Respecto a la motivación interna de cada coordinador entrevistado, vemos que que existe un pensamiento compartido de desmotivación que conlleva una falta de interés y esto conlleva a una insatisfacción del rol asignado. Pero no todos pensaban así, porque nos encontramos con diversas opiniones, con diversos coordinadores que sí que pensaban que existía una buena motivación y una buena dedicación. Al igual que realizamos un análisis a nivel de CRAL de cómo afectaba la motivación y la comunicación a nivel de CRAL, quisimos ver cómo afectaba la comunicación y la motivación a nivel de grupo. Si tenemos en cuenta la motivación y la comunicación percibida en este nivel, se observa una gran falta de interés y además se comenta en repetidas ocasiones al grupo Scout. Uno de los aspectos más destacados como causa de esta falta de implicación, entrega y unión es la falta de retroalimentación en este nivel de grupo y sobre todo la focalización en cuestiones negativas. A pesar de que no todos los coordinadores pensaban de esta manera, algunos destacaban una buena retroalimentación. Generalmente se cree que el trabajo bien realizado no se valora correctamente, sino que se tiende como a neutralizar. Varias personas vinculan este grado de entrega a los años de experiencia en la organización. En comparación con las respuestas obtenidas a nivel de CRAL, la percepción de la comunicación es bastante diferente a lo observado a nivel de grupo, ya que la mayoría de los coordinadores menciona que hay una falta de comunicación y además la presencia de una comunicación focalizada sobre todo los aspectos más críticos y negativos. Esto desemboca en un ambiente negativo por parte de algunos de los integrantes, dificultando la transmisión de la información y la retención de esta. Al contrastar esta información con la adquirida del coordinador de grupo nos llevamos una gran sorpresa, ya que por un lado el coordinador de grupo coincide con la presencia de una baja implicación y compromiso principalmente en el ámbito de la autoinformación, pero considera que es debido a la existencia de un pensamiento erróneo dirigido a obtener recompensas y no a hacerlas sin esperar nada a cambio, que sería lo propio de los valores Scout. Respecto a las opiniones referidas a los aspectos más generales de la comunicación, encontramos una gran diferencia debido a que piensa que existe una buena comunicación a pesar de que hace hincapié en la posibilidad de mejorarla. Antes de explicar cuáles son las conclusiones que hemos extraído en todo este estudio, vamos a comentar cuáles son las limitaciones que nos han surgido durante la realización de esto. Como por ejemplo, se tuvo que llevar a cabo una adaptación online sobre algunas de las técnicas que íbamos a aplicar, debido a la situación en la que nos encontrábamos. Además, estas condiciones epidemiológicas también afectaron a nuestra muestra inicial, porque muchos de los participantes no pudieron realizar la encuesta debido a motivos personales derivados de la situación. Además, la disponibilidad de los evaluadores respecto a la evaluación de la organización, es decir, la nuestra, también disminuyó debido a las condiciones epidemiológicas. Por otro lado, nuestros conocimientos sobre las técnicas cualitativas es bastante reducido, porque era la primera vez que realizábamos este tipo de evaluación, por lo que a lo mejor no se ha llevado con la rigurosidad que se requería. Por último, es necesario comentar que uno de los evaluadores pertenecía a la organización evaluada, lo que conllevaba una menor objetividad por parte de esta. Pero para poder corregir esta limitación se contó con evaluadores externos, que aportaban una mayor objetividad, dando como resultado una evaluación mixta, que nos permitía controlar esa subjetividad a la vez que nos permitía obtener una información mucho más detallada sobre la organización. Tras realizar numerosas evaluaciones con el objetivo principal de poder llegar a conocer la organización Scout en todos sus ámbitos, pudimos observar la necesidad de intervenir sobre la organización para poder mejorar los diferentes aspectos que causaban algún tipo de problemática. En primer lugar, los métodos evaluativos nos permitieron detectar que el principal problema se encontraba vinculado con la existencia de un mal clima en la organización, que a su vez se encontraba influido por otros factores. Se pudo percibir que el clima de la organización era mejorable en diferentes aspectos y que además existían diferencias tanto a nivel de grupo como a nivel de CRAL. Por otro lado, encontramos que algunos de los factores eran procesos relacionados con la motivación y comunicación, tanto externa como interna, es decir, tanto a nivel de CRAL como a nivel de grupo. Teniendo en cuenta la parte teórica y los resultados obtenidos tras el análisis, presentamos a continuación una serie de recomendaciones que permitan a la organización potenciar sus puntos fuertes y atenuar sus puntos débiles. En primer lugar, animamos a fomentar las reuniones presenciales, ya que mejoran la comunicación y además enriquecen las relaciones interpersonales debido a que pueden interactuar y conocer
conocerse mejor, ya sea formal o personalmente. Creemos que es importante fortalecer las relaciones entre los miembros de los grupos, ya que según estudios como los de Hawthorne, refieren la importancia de este tipo de relaciones para que haya una eficacia en los equipos de trabajo. Asimismo, a la hora de mejorar las relaciones interpersonales, ayudaría a que los coordinadores propusieran dinámicas una vez cada 2 semanas y jornadas de monitores una vez al trimestre para establecer alianzas entre los miembros de los CRALes y a nivel de grupo, mejorando así el trabajo en equipo. Por otro lado, creemos que es importante que se premie a aquellos cuyo desempeño es extraordinario, debido a que no es bueno establecer metas y que no se diferencia a aquellos que las hayan cumplido de los que no. Esto mejoraría la motivación a nivel individual y grupal. También se deben agradecer los esfuerzos que realizan para conseguir los objetivos y así aumentar la satisfacción y motivación. Otra recomendación sería fortalecer la coordinación, cohesión y planificación, realizando reuniones semanales donde se expliquen los proyectos a realizar, las tareas de las que debe encargarse cada uno, dando importancia a la significación del trabajo de cada persona para poder llevar a cabo la meta de esa semana y, finalmente, poner en común el trabajo de todos, haciendo que cada uno comprenda el trabajo del otro. Así, si hay una baja el día de la realización, se puede llevar a cabo el trabajo sin problema, ya que otro podría sustituirle. Al darle significado a la tarea que realiza cada uno, se fomenta la identidad a nivel de equipo, lo cual favorece el compromiso y el grado de implicación. Según Hackman, la estructura de la tarea que se lleva a cabo es determinada por 5 criterios: la autonomía, la variedad de la tarea, la significatividad, la identidad y la retroalimentación. Se podría destacar que la gran mayoría de los miembros cumplen con todos los criterios, a excepción de la retroalimentación acerca de la ejecución de la tarea, los puntos de progreso de esta y aquello que podría mejorarse, lo cual se debería trabajar, ya que es muy importante para que el rendimiento sea más eficaz y haya una mayor satisfacción. En base a la tarea administrativa, nos gustaría proponer la fragmentación del trabajo, haciendo que sea más ameno y llevadero, consiguiendo así una mayor motivación a la hora de realizarlo. Realmente se sabe que el trabajo en común favorece el rendimiento, pero en este caso nuestro objetivo en la parte de gestión y administración no es tanto que sea eficiente, sino que sea eficaz, es decir, que permita la consecución de los objetivos, y para ello creemos que es mejor repartir la tarea. Queríamos ahora destacar un estudio realizado por la Eurofound en 2011, en el que se concluyeron 10 prácticas en el lugar de trabajo que mejorarían el rendimiento de los trabajadores y de la organización. Con respecto a la formación, la organización debe hacerse cargo de la formación de sus miembros. Sabemos que el grupo les proporciona a todos la oportunidad de hacer los cursos de formación que ofrece la Escuela Canaria Insignia de Madera de Formación de Monitores Scout. Además, deben asegurarse de que saben llevar a cabo las labores administrativas dentro del grupo. Cada cierto tiempo se debe revisar la necesidad de formación de los miembros del equipo para poder desarrollar correctamente sus funciones. Otra práctica dada en este estudio es establecer el trabajo en equipo como elemento importante en el lugar de trabajo, es decir, fomentar el trabajo hecho en conjunto en las diferentes tareas. Por ejemplo, se debe animar a todos los miembros del CRAL o del grupo a que participen en el desarrollo de un mismo proyecto. También hay que fomentar el trabajo autónomo del equipo. El grupo debe dar cierta autonomía a los equipos de trabajo, por ejemplo, para tomar ciertas decisiones acerca de cómo abordar algunos objetivos con respecto a la labor educativa de cada CRAL. Otra recomendación del estudio nos dice que la proporción de miembros de la plantilla altamente cualificados debe superar el 40%, por lo que se debe evitar así formar equipos únicamente con personas nuevas en la organización. Otra recomendación a destacar es la existencia de planes de flexibilización de la jornada laboral. En este caso, los miembros de esta organización no tienen ninguna jornada laboral como tal. Podríamos interpretar esta práctica como la posibilidad de dar a los miembros de la organización cierta libertad para que adapten sus labores en el grupo con sus responsabilidades fuera de él, es decir, conciliación familiar, trabajo, ocio, etc. Aunque este estudio propone más prácticas, no nos centraremos en ellas, pues no se adaptan a las características del grupo Scout. Y hasta aquí nuestro trabajo. Esperamos que haya servido para que se entienda mejor cómo funciona un grupo Scout desde dentro. También animamos a la organización a seguir estas nuevas prácticas y recomendaciones para mejorar tanto el clima como el trabajo del grupo. Como decimos en los Scouts, largas lunas y un fuerte apretón de mano izquierda. Si quieres saber qué significa esto último, te esperamos en el siguiente estudio. Muchas gracias.